Cuando en la década de los 80, se estrena la película La Profecía, este pequeño niño que ustedes vieron en las imágenes, cuyo nombre en la serie es Damian Thorne, él es el hijo del diablo, el hijo de Satanás, en la película. Nacido de Satanás y de una loba. Y cuando el papá va a consultar a un sacerdote, el sacerdote le dice: el anticristo ya llegó. Y fíjese porque es su hijo. Entonces el papá va un poco como disimulado y va a ayudarle a peinar a su hijo, que es pequeño. Y entonces cuando abre el cabello de él, ve en el cuero cabelludo o en la piel que está debajo del cabello, ve 3 números 6, ¿no? Y precisamente sale esta canción que ustedes han oído. Es una canción terrible, la verdad. A mí da miedo. Pero esa es la canción que sale. Entonces, esa película y las secuelas, que fueron 2 más, nos tuvieron a los que vivimos en los 80s, esa más otra película llamada El Exorcista, nos tuvieron pegados al techo, llenos de pánico. Yo dormía en la cama de mis papás. Así es que esto es precisamente entender mal la Biblia. No sé cuántos de ustedes sepan hebreo o no, pero voy a intentar ser lo más didáctico posible. Bien, las letras hebreas tienen a su vez un equivalente numérico. Esa costumbre de hacer que una letra valga también un número fue traída de Babilonia, Persia, cuando retornaron del destierro. Y cada letra vale un número, como dije. Aquí en la parte superior, donde dice con vocales, los que saben hebreo podrán leer que dice Nerón César. Nerón César es el nombre del emperador Nerón, bien, que vivió aproximadamente entre el 60 y 70 después de Cristo. Este mismo nombre aparece aquí abajo ya sin los puntitos, es decir, sin vocales. Es el nombre del emperador Nerón César, lo que ustedes tienen aquí. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio intelectual de matemáticas. La letra N el hebreo se escribe de derecha a izquierda. La letra N tiene un valor de 50. La segunda letra es la R de ratón. Vale 200. La siguiente es la O de oso. Esa vale 6. No es que yo le esté haciendo valer. Tienen un valor establecido así desde hace 2500 años. La letra Nun también vale 50. Ahora pasamos a la segunda palabra. La palabra Nerón tiene esos valores. La palabra César, de donde viene también Kaiser en alemán, que significa el líder, el máximo, tiene 3 letras en hebreo. La primera es la Q, que vale 100, la segunda es la S, que vale 60, y la tercera es la Resh, o la R de ratón, que vale 200. Cuando nosotros sumamos el primer término o la primera palabra, nos da 306. Cuando sumas la segunda palabra, César, suma 360. La sumatoria de ambos nombres, Nerón, César, en hebreo da 666.
Por tanto, cuando el autor de Génesis, quien haya sido, dice, quien tenga entendimiento, entienda, que entiende sabiduría, porque el número del anticristo, es decir, el que está en contra de Cristo, es 666. Pero 666, a esto se le llama gematría. No me voy a poner a explicar qué cosa es. Es una técnica muy, muy antigua en el judaísmo, en donde el valor de una palabra tiene un significado. Entonces, cuando el autor dice el número es 666, está hablando en código, está hablando en clave. Está hablando en clave. Y permítanme dejar de compartir pantalla un segundo. ¿Bien? Permítanme dejar de compartir pantalla para poder hablar de una manera más clara. Cuando hablamos de lenguaje, no terminé de expresarme. Miren, cuando el grupo de cristianos está siendo perseguido para ser exterminado, hay un grupo dentro de Israel, otro grupo en Asia Menor, en diferentes lugares. Ellos pertenecen a un pensamiento y una nueva religión llamada cristianismo. Estos tienen unos códigos. Estos códigos solo lo conocen los iniciados. Por tanto, cuando se envía una carta desde un punto del imperio al otro punto del imperio, se envía una carta para avisarles lo que está pasando. Esta carta tiene que estar cifrada, codificada en clave. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que esa carta caiga en manos precisamente de los opresores. Es más o menos como en la guerra. En la guerra, cuando una parte de un ejército está en un lugar y la otra está lejos, tienen que hablar en clave para que el enemigo, si es que intercepta la llamada, no entienda. Solamente pueden descifrar ese mensaje los iniciados, los que conocen el significado de los símbolos. Entonces, utiliza este número que está en letras hebreas. La versión griega, que carece de una letra, porque simplemente se escribe Nero, suma 616. Y en la versión griega dice 616, que es equivalente a la hebrea 666. Allí no hay, el problema no está en la diferencia, sino que como está hecha en dos idiomas diferentes, y en cada uno vale una cantidad distinta. Pero en el fondo, ambos están hablando de lo mismo. Están hablando de que el que está peleando contra Cristo o los cristianos, su nombre suma 666 en hebreo o 616 en griego. De esa manera, si se intercepta esa carta, no van a saber de quién hablo. Un romano no tiene la más remota idea de quién está hablando. Y entonces hablan en clave. Por ejemplo, dice, y Babilonia, la gran ramera, que ensucia el mundo con todas sus prostituciones, está bebiendo en una copa la sangre de los santos. Y uno se pregunta, ¿Babilonia? Babilonia fue destruida y tomada en el año 538 antes de Cristo. ¿Cómo va a hablar de Babilonia? ¿Está loco el autor? No, no está loco. Está hablando en clave. Y Babilonia significa Roma. Y las prostituciones son todas las actividades que hacen
sobre todo paganas y adoraciones de ídolos, etc. Y la sangre de los santos en una copa es que los están asesinando. Pero eso lo tiene que decir en clave. Esa clave solo la puede decodificar otro cristiano que esté en Asia Menor en otro lugar, porque sabe cuál es el significado de los códigos. Entonces, para nosotros hoy en día, 2000 años después, y hablando otro idioma, este significado se cierra ante nuestros ojos. Y se cierra porque no vivimos en esa sociedad. No conocemos lo que ellos padecían y no tenemos los elementos de juicio necesarios para poder entender con amplitud qué es lo que ellos atraviesan y por qué usan determinadas figuras. Por eso es necesario estudiar qué significaba Babilonia, qué significaba la mujer, qué significaba una bestia de siete cabezas, los 10 cuernos. Todo eso tiene un significado. Todo. No hay nada en vano allí, no hay nada que esté de más. Todo lo que está allí, los ancianos que se aparecen, absolutamente todo. Todas las figuras que parecen raras y extrañas en Apocalipsis, tú no las entiendes, tampoco yo, porque no vivimos en esa época. Por eso que para eso tenemos que leer y estudiar para poder comprender, y allí te vas a dar cuenta que eso estaba pasando en aquel mismo momento.